Vamos a empezar a ver la segunda unidad, que serían las operaciones corrientes en el apartado de gastos e ingresos corrientes. Bueno, creo que todo el mundo tiene claro ya a estas alturas qué es un gasto o es un ingreso. Son cuentas de gestión que registran cambios de valor en el patrimonio neto de una empresa y sirven para el cálculo del beneficio o pérdida. Esto lo veremos más adelante, ¿vale? Con el cierre, cuando calculemos este beneficio pérdida haciendo el asiento de regularización, ¿vale? Recuerdo para los que estéis un poquito más perdido que el asiento de regularización lo que hacíamos era cerrar las cuentas de gastos e ingresos del ejercicio y había una diferencia entre gastos e ingresos, ¿vale? Y esa diferencia es ese beneficio pérdida que se refleja en la 129 cuando se hace el asiento de regularización. ¿De acuerdo? Desaparecen, por tanto, en el cierre las cuentas del grupo 6 y 7, ¿vale? Que corresponden a los gastos y a los ingresos, para dar lugar a ese resultado del ejercicio que figurará en el cierre y en el asiento después de apertura, ¿vale? En cierre que después aparecerá en la apertura, indicando ese beneficio o pérdida. Pero bueno, dicho esto, lo veremos más adelante con el cierre. Hasta ahora hemos estado viendo compras y ventas y vamos a registrar, o vamos a ver cómo se registran algunos de los diferentes gastos e ingresos que puede tener una empresa diferente a esas compras y ventas que vemos en la primera unidad. Bueno, vamos a empezar por los gastos, que son más numerosos. ¿Cómo funcionan las cuentas de gastos? Pues igual que las compras, ya sabemos que las cuentas de un gasto, cuando se producen, se deben registrar en el debe del libro diario y del libro mayor, registran una disminución en el patrimonio neto y normalmente tienen saldo deudor. En el haber se van a registrar cuando se haga ese asiento de regularización a 31 de diciembre, ¿vale? Que es cuando calculemos el resultado. Habrá cuentas de gastos que se van a indicar en el haber, como habéis visto en las compras, pues por ejemplo con los descuentos fuera de factura, ¿vale? Con las devoluciones, etcétera. ¿De acuerdo? Pero de manera general, los gastos aumentan y nacen en el debe. Clases de gastos que puede tener una empresa, pues pueden haber gastos con IVA y con retención, como vamos a ver, los alquileres y los servicios profesionales independientes. También pueden tener gastos sin IVA y con retención, como son las nóminas, los sueldos. Pueden tener gastos con IVA y que no lleven retención, que son la gran parte de gastos que tiene una empresa, pues no sé, reparaciones, transportes, publicidad, los suministros, material de oficina, teléfono, internet, etcétera. Y luego hay otro tipo de gastos que no llevan ni IVA ni llevan retención, como pueden ser gastos financieros, comisiones bancarias, en su gran mayoría, tributos, seguros, seguridad social. Bien, las cuentas de gastos se reflejan en el grupo 6, ya hemos conocido el grupo 60 con las compras y vamos a pasar en esta unidad a cuentas del subgrupo 62, servicios exteriores, del subgrupo 63, tributos, del 64, cuando veamos los gastos de personal, 65 otros gastos de gestión, 66 gastos financieros y 67 pérdidas de inmovilizado y gastos excepcionales. En este, por ejemplo, en el 63 no veremos todas las cuentas en esta unidad. Vamos a ver una que ya seguro que conocéis. Gastos de personal veremos las más conocidas y necesarias para contabilizar lo que son las nóminas. En otros gastos de gestión veremos un par de ellas, las más comunes, y igual que en los gastos financieros. Y con respecto a esta última partida, el subgrupo 67, lo veremos más con la unidad del inmovilizado. ¿Vale? Luego los grupos 61, 68 y 69 los veréis también en otros temas. El 61 lo veremos con el cierre, el 68 lo veremos también con el inmovilizado. Bien,
Aquí tenéis un resumen del subgrupo 62 que vamos a ver ahora de manera ampliada. Bien, el grupo 62 son los servicios exteriores. En este subgrupo pues, se recogen todos los servicios que una empresa pueda externalizar y generalmente pues, todos son prestaciones de servicios y es por ello que su contrapartida ya no será un proveedor, sino que será una 410 acreedores por prestaciones de servicios. En algunas de las cuentas que vayamos a utilizar del grupo 62 puede ser que penséis que la contrapartida sean proveedores porque no da un servicio, sino que a lo mejor hace la entrega de, de algo tangible, como, no sé, puede ser el material de oficina, ¿vale? Veáis que es algo tangible. Al final es un criterio contable, entonces en casos como material de oficina, pues no voy a poner mal si me ponéis 400 o si me ponéis 410, ambos serán válidos. Sí que es cierto que cuando, por ejemplo, estamos en una reparación, ¿vale? Ahí lo que me están haciendo es un servicio y entonces ahí no hay duda de que sí que tenéis que utilizar la 410, ¿vale? Es decir, que no podéis utilizar siempre proveedores, pero habrá casos en los que puede ser que tu mente piense que ves más que es un proveedor porque te está dando un tipo de material que utilizas o sea un servicio. Después, cuando se paguen, será a caja o banco o en caso de que se entreguen efectos comerciales, en este caso irán la 411. Hago un paréntesis aquí para que os sirva de ayuda, que siempre, por ejemplo, los proveedores, cuando se entregan pagarés, ¿vale? Efectos comerciales, fijaros que lo que cambia es el tercer dígito, es 401. Para los acreedores pasa igual, pasa a ser 411. Para clientes ya visteis también que pasa a ser 431 y para deudores, como veremos, pasa también a ser 441, ¿vale? Luego hay otro tipo de cuentas que veremos también más adelante que no tienen una cuenta específica, sino que ya utilizan cuentas más generales. Bien, pues vamos a empezar a ver la primera de las subcuentas, que es la 620, investigación y desarrollo, porque tenéis algunos de los ejercicios, aunque es una cuenta que trabajaremos también más en el tema del inmovilizado, ¿vale? Pero para que tengáis ese primer concepto y que sepáis qué es lo que recoge. La cuenta 620, gastos de investigación y desarrollo, son los trabajos que se encargan pues, a universidades o empresas especializadas para que estudien algunos materiales a la hora de crear nuevos productos o tener nuevos procesos de producción dentro de la empresa. Entonces, para que lo veáis un poquito más claro con un ejemplo, encargamos a una universidad un trabajo de investigación para tratar de elevar el grado de resistencia al calor de determinados materiales. Lo que queremos es que desde la universidad nos digan si ciertos materiales que vamos a introducir en nuestro proceso de producción tienen resistencia al calor para, por ejemplo, poder sacar nuevos productos al mercado. Entonces la universidad pues, nos factura un servicio con su IVA, ¿vale? Gasto, IVA soportado, ¿de acuerdo? 21% y el acreedor, que sería la universidad, le debo 3.025 euros, ¿vale? Bien, estos gastos de investigación y desarrollo, si después saliera adelante, ¿vale? Que en ese estudio que le hemos dicho que haga nos dicen que, oye, pues ese material tiene una alta resistencia al calor, podéis hacer con ese material cualquier producto y la empresa, este estudio era para eso precisamente. Al final lo que acaba de hacer la empresa cuando decide que va a sacar nuevos productos al mercado, que les va a dar un beneficio, ¿vale? Este gasto puede dar lugar a un beneficio futuro de, de nuevas de nuevos productos que salen al mercado, lo que está haciendo al final no es un gasto, sino que sería una inversión. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que se realizaría esto.
¿vale? Esto no entrará en el examen de esta primera evaluación, pero sí que es importante que sepáis que esta cuenta se utiliza un poco como cuenta puente de gasto hasta que se decide si ese estudio ha servido o no para que la empresa tenga ese nuevo producto que le va a generar pues, un beneficio alto en la empresa. ¿Qué significa activar gastos? Activación de gastos de investigación y desarrollo como inmovilizado, en este caso intangible. Pues que dejará de ser un grupo 6 para pasar a ser un inmovilizado intangible del grupo 2, ¿vale? Para poder activar los gastos de investigación y desarrollo como inmovilizado intangible se deben de cumplir los requisitos que se establecen en la norma de registro y valoración sexta del Plan General Contable. Por ejemplo, debe estar específicamente individualizados por proyectos y su coste está claramente establecido para que se pueda distribuir en el tiempo. ¿Vale? Aquí pues, se ha hecho un proyecto que es un estudio de la resistencia al calor, está bien desarrollado y bien individualizado. Y tener motivos fundados de éxito técnico, a lo que me refería de que saben que van a darle pues, un beneficio, ¿vale? Económico comercial de ese proyecto. Entonces, cuando ya la empresa ha hecho ese estudio, decide que sí, que vamos hacia adelante, que se cumple esto, es cuando se realiza la activación. ¿Qué se hace en la activación de gastos? Pues se daría de alta, fijaros que existe la cuenta 200 y 201 que se llama investigación y desarrollo, que es justo como se llama la cuenta 620 que hemos utilizado anteriormente, y se utiliza la 730, trabajos realizados para el inmovilizado intangible. No se da de baja la 620, ¿vale? Fijaros que aquí no estamos eliminando la 620. La 620 se queda tal y como se ha contabilizado aquí, para que lo entendáis, ¿vale? Se refleja un gasto. Al otro lado, cuando se hace la activación, se activa en un grupo 7, ¿vale? Os fijáis que aquí pone 730. ¿Vale? Trabajos realizados para el inmovilizado intangible. Este grupo 7 lo que hace es como anular esta 620, ¿vale? En el caso del ejemplo, ¿vale? Eran 2.500, pues lo que pondríamos es 2.500, ¿vale? Estaríamos dando de alta una investigación de 2.500 euros. Esta 730 reflejaría aquí 2.500 y esta 620 con la factura de antes tenía reflejado aquí 2.500, ¿vale? Es decir, que no se anula poniendo 620 aquí para que se haga esto cero, no, ¿vale? En este caso se anula aquí, se anula con la 730, ¿vale? Eso está puesto en el plan general contable, es así como se debe hacer la activación, porque se debe reflejar esta cuenta de que se han realizado unos trabajos para activar ese inmovilizado intangible. ¿Vale? Bueno, ahí lo tenéis un poquito explicado en la diapositiva, si os queréis parar un poquito, pero lo dicho, lo vamos a ver más profundamente en el tema de contabilización del inmovilizado cuando la empresa pues haga esos estudios o haga su propio inmovilizado intangible o material. ¿Vale? Pero para que tengáis ese primer concepto y también porque hay ejercicios de investigación y desarrollo que de momento lo único que tenéis que hacer es esta primera parte. Bien, pasamos a la 621, que serían los arrendamientos o lo que comúnmente conocemos como alquileres, ¿vale? La cuenta, fijaros que se llama arrendamientos y cánones. Arrendamientos son los alquileres de bienes, muebles o inmuebles, y los cánones es un precio que se pueden pagar por utilizar una patente, una marca, ¿vale? Derechos de uso, propiedad intelectual, etcétera. Entonces, muy importante que estos alquileres sean de locales comerciales, ¿vale? Son para inmuebles urbanos siempre y cuando sean para actividad comercial. Es decir, si yo alquilo un inmueble urbano para mi uso personal, pues para guardar el coche, eso no es un alquiler de este tipo, ¿vale? Pero si yo tengo, por ejemplo, un garaje y me lo alquila una empresa para montar un pequeño almacén o un pequeño trastero para guardar documentación, sí que se utiliza para la actividad comercial
y yo tendré que darme de alta como arrendador de local y hacer alquileres de este tipo, ¿vale? Sujetos a retención. Hay casos en los que no están sujetos a retención, aunque sean de actividad comercial, no los vais a ver. En vuestro caso, siempre que leáis que es un alquiler, todos serán de actividades comerciales, ¿vale? Sujetos a retención. Pero fuera de puertas para afuera vais a encontraros que probablemente veáis facturas de alquiler de locales comerciales que no lleven retención, ¿vale? Y eso tiene una explicación y es que el que es el arrendador del local es su actividad principal, ¿vale? Es decir, que imaginaros, yo me toca la lotería o tengo un dinero ahí invertido y lo invierto en una nave comercial que convierto en un coworking. ¿Qué es lo que hago? Voy alquilando los diferentes coworking a empresas. Entonces, como mi actividad principal, mis ingresos principales para subsistir, para vivir en mi vida, es el alquiler. Entonces, como esa es mi actividad principal, yo estaré dada de alta con ese importe, no tengo por qué hacer IRPF, ¿vale? Yo me monto una sociedad, en el objeto social pone que mi actividad principal es el alquiler de locales comerciales y entonces mis facturas no llevarán retención, ¿vale? Eso es simplemente como curiosidad para que cuando luego salgáis fuera no digáis, es que mi profesora de contabilidad me dijo que todos los alquileres llevan retención. No, ¿vale? En clase sí. En clase todos vais a contabilizarlos con retención, siempre y cuando pues, sean inmuebles urbanos para la actividad comercial. Y también los cánones, ¿vale? Esa retención es un importe que se retiene al arrendador. ¿Cómo se retiene al arrendador? En la 475 para después pagarlo a Hacienda, ¿vale? Para nosotros es un pasivo, ¿vale? Porque se descuenta en la factura del arrendador, pero después yo lo tengo que ingresar a Hacienda. Por ejemplo, mirar, tenemos aquí la factura del alquiler, ¿vale? 1.000 € con su IVA y con su IRPF. El IRPF resta, ¿vale? Entonces aquí el IRPF lo que estoy haciendo es que voy a pagar no 1.210, estoy pagando 1.020 € de total factura, ¿vale? Esto que retengo aquí, los 190 euros, no quiere decir que, vale, he dejado de pagarle a mi arrendador 190 euros, pero esos 190 euros es una retención que después voy a tener que pagar trimestralmente a la agencia tributaria, ¿vale? Es decir, que funcionamos ahora nosotros como intermediarios de esas retenciones que mes a mes le voy a retener a mi arrendador y que después voy a pagar a Hacienda, ¿vale? Por eso se refleja como un pasivo en la 4751. Y es muy importante que tengáis grabada la frase de quien paga, retiene. O sea, que es nuestra obligación. Si yo soy quien pago esta factura, yo tengo la obligación de retener. Entonces, tengo la obligación de hacer esa retención, guardarme ese dinero para después, vuelvo a repetir, pagar en Hacienda de manera trimestral. ¿Cuándo se pagan las retenciones? Las retenciones, os lo pongo aquí al lado, la liquidación de IRPF se hace de manera trimestral en Hacienda de la siguiente manera. El primer trimestre se liquida el 20 de abril, el segundo trimestre el 20 de julio, el tercer trimestre el 20 de octubre y el cuarto trimestre el 20 de enero. Y estas son las fechas que debéis de tener en cuenta para después, cuando los ejercicios, cuando el examen os ponga que tenéis que liquidar las retenciones, ¿vale? Debéis de llevar un mayor de la 4751, os recomiendo que llevéis ese mayor, igual que llevaréis del IVA, y cuando lleguen luego las fechas tenéis que controlar qué retenciones debéis de pagar. Acordaros de esta frase, quien paga retiene, ¿vale? Es decir, que vosotros vais a pagar las retenciones de a quien pagáis, ¿vale? Que es a quien le quitáis, por decirlo de alguna manera, esa retención, ¿de acuerdo?
Igual que tenéis que saberos las fechas, debéis de saberos que el alquiler lleva una retención del 19%, porque en los ejercicios algunos os va a salir, pero llegará un momento en que dejará de salir porque vosotros mismos tenéis que saber qué tenéis que aplicar. Si tenéis que aplicar el IVA, si tenéis que aplicar IVA y retención y qué tipo de retención. Vale. Luego hay otros tipos de arrendamientos que no están sujetos a retención, aunque sean arrendamientos, como pueden ser un renting, ¿vale? Creo que todo el mundo sabe lo que es un renting. Solo se paga IVA, ¿vale? Pero no se hace retención. Viviendas para empleados, porque son para vivir, entonces tampoco llevan retención. Y alquiler de cualquier otro servicio, pues no sé, el alquiler de un coche, el alquiler de una grúa, para que venga a un contenedor a recoger escombros, cosas así. ¿De acuerdo? O sea que los más comunes son los alquileres comerciales y los cánones. Estos dos sí que llevan retención. Bien, recibimos la factura del alquiler de 800 euros. En este caso vamos a aplicar el IVA y la retención. 800 euros de alquiler con su IVA menos la retención. Fijaros, ¿vale? Que la retención se resta, ¿vale? Es un pasivo, por eso va al haber, porque está aumentando mi pasivo, ¿vale? Tengo ahora mismo una deuda, ¿con quién? Con Hacienda, que voy a hacer luego de manera trimestral. Es decir, que a mi acreedor yo solo le ingreso 816 euros en lugar de 968, que sería el alquiler más el IVA. Por otro lado, recibimos el recibo de renting de una máquina. Tengo una máquina en renting, alquilada, por 1.000 euros. Esta solo llevaría IVA, pero se utiliza la 621 con su IVA soportado y 1.210 acreedores prestaciones de servicios. ¿Vale? Bien, ahí tenéis un ejemplo de una factura de alquiler para que hagáis el asiento. ¿Vale? Si os tomáis un tiempo, intentar el asiento, podéis poner el pause porque yo voy a poneros la solución, ¿vale? En este caso es muy sencilla, encima os dan los importes, lo único que tendréis que hacer es el 1 de enero, ¿vale? Que es la fecha de expedición del X1, es cuando se recibe la factura, en este caso de alquiler, ¿vale? Que os están dando que son 2.700 euros. Lleva un IVA soportado de 567 y al otro lado irá mi pasivo por la retención, que son 513, y al arrendador 2.754 euros será lo que después le pague, ¿vale? Yo soy Pulgo SL, la arrendadora es Pamela Juárez González, que es a quien le debo 2.754 euros. ¿De acuerdo? Sé que creo que con las facturas siempre es más sencillo cuando veáis. ¿Vale? Bien. 622, reparaciones y conservación, son los gastos de reparación o mantenimiento de bienes de activo no corriente, ¿vale? De todo el activo que pueda tener la empresa. Ojo, voy a hacer aquí un apunte de que siempre que sean reparaciones o mantenimientos de su uso natural, ¿vale? En la actividad. Uso natural en la actividad. Su uso normal, ¿vale? Por usarlo en el proceso productivo, por usarlo en la actividad, siempre que sean estos gastos de reparación. ¿Por qué hago este apunte? Porque puede ser que yo tenga que hacer una reparación de un coche porque ha tenido un accidente. ¿Qué es lo que pasa? Si ha tenido un accidente y se tiene que hacer una reparación, el accidente no es por su uso normal. El accidente es algo que yo no esperaba que ocurriera. Entonces aquí estaríamos hablando de un gasto excepcional, que seguro que conocéis las cuentas, aunque aún no hayamos llegado. 678, ¿vale? Vosotros vais a recibir una factura de reparación, ¿vale? Pero no la podréis contabilizar en la 622, sino que tendréis que contabilizarla en la 678. Llevará su IVA igual porque la persona te va a hacer una factura igual, sea por un mantenimiento de uso normal, natural, que sea por un gasto excepcional, por algo que ha ocurrido que tú no tenías en tus planes cuando abriste tu ciclo contable el día 1 de enero, ¿vale? Os digo un accidente, os digo, por ejemplo, una subida de tensión,
¿vale? Imaginaos una subida de tensión y de repente un ordenador no funciona, me lo tienen que reparar. Eh, un, un incendio y una de las máquinas pues se ha visto afectada, ¿vale? Pues también la tienen que reparar. No sé, cualquier causa que sea excepcional, ¿vale? Es decir, que no sea por mi uso normal, mi actividad normal de la empresa. Todo lo que sean por actividades normales de la empresa sí que irá a 622. Entonces, se produce una avería en una máquina y llamamos a un mecánico especialista a proceder a repararle. En este caso no te están diciendo que se ha producido una avería porque ha habido una subida de tensión, sino que pues al final las máquinas por su uso se pueden también estropear. Eso sí que es por la actividad normal de la empresa. ¿Vale? Entonces, nos factura ese mecánico 700 euros que lleva su IVA y que luego pagaremos. 622, 472 a 410, 700, 147 de IVA, 847. No lo he dicho antes, pero recordar que siempre, 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 aunque aquí pone que pagamos dentro de un mes, pero aunque pusiera que pagamos al contado, no podéis poner aquí cuentas de tesorería. Prohibido, ¿vale? No se puede poner cuentas de tesorería. Siempre, ¿quién os hace la factura? Y después ya pagáis, ¿vale? Pero no podéis poner cuentas de tesorería. ¿Por qué? Os vuelvo a repetir lo que os dije cuando las compras y ventas. No podéis poner cuentas de tesorería porque aquí hay reflejado un IVA, ¿vale? Hay una operación. Y cuando ya trabajéis con programas, si tú aquí pones tesorería, no le estás dando un NIF, ¿vale? No le estás dando un DNI, no le estás dando un número de identificación fiscal de quién te ha hecho esta factura con IVA. Y hay unos modelos que después, por ejemplo el 347, que hay que realizar, que si tú no le pones ese NIF, esta factura no la llevaría a este modelo. Y entonces estaríais presentando mal los impuestos y estaríais incumpliendo vuestras obligaciones. Y bueno, ahora estamos hablando del modelo 347, pero poco a poco las empresas van a tener obligación de presentar sus listados de facturas con sus acreedores, proveedores, etcétera, mes a mes o trimestre a trimestre. Hoy en día las que hacen IVAs mensuales ya lo hacen con lo que es el modelo de IVA mensual, tienen que estar presentando sus listados, ¿vale? Hacen un modelo 340 y cada 4 días tienen que presentar lo que es los datos de estos proveedores y acreedores, o sea que nos tienen muy controlados, ¿vale? Entonces, de verdad, recordar esto, porfa, de añadir siempre a quien os hace esa factura. 623, servicios profesionales, sería otra de las cuentas, en este caso, pues que también llevarían retención. Ahí estaríamos hablando de notarios, economistas, auditores, asesores, abogados, comisionistas, arquitectos, etcétera. Eh, Quiero que os centréis de que profesionales, en este caso, estamos hablando de profesionales por una actividad, porque hay un listado en Hacienda que según la actividad, pues eres un servicio profesional o no. Todo el mundo es profesional en su campo, pero no todos son profesionales a efectos de IRPF, ¿vale? Entonces, de normal, se aplica un 15% de manera general, salvo el año de alta y los dos siguientes, que pueden aplicar un 7%. Yo os lo debería indicar en el enunciado. Si no pone nada, aplicáis siempre el 15%, ¿vale? Que es como pasa aquí. Un abogado que nos representó en un litigio nos pasa la correspondiente minuta, 900 euros el 21 y retención el 15. Y pagamos mediante transferencia bancaria. Pues tengo un abogado, es un servicio profesional, 900 euros con su IVA y con su retención, ¿vale? Que pagaré después a Hacienda de manera trimestral, ¿vale? Acreedores 954. La retención que he aplicado es el 15%,
Primera, porque os lo dice el enunciado, pero porque no me está diciendo que el abogado sea de reciente creación, que esté dado de alta de ahora o de cuándo. Yo os lo indicaría en los ejercicios. Transportes. Bueno, los transportes los vimos bastante ampliados en las compras y ventas. Hacemos un repaso. Son el precio que pagamos para enviar mercancías a nuestros clientes. Básicamente la 624 la vamos a utilizar eso, cuando pagamos nosotros el transporte de envío a nuestros clientes. Entonces estamos hablando de ventas. En ventas es un gasto de ejercicio y es una 624. ¿Por qué? Porque cuando yo compro inmovilizado, si me tienen que enviar ese inmovilizado, ese transporte será mayor valor del inmovilizado. Entonces lo daré de alta en el subgrupo 21 y no una 624. Esto importantísimo para cuando lleguemos al inmovilizado. En compras de existencias pasaba igual. Acordaros que os decía, en compras de existencias, mayor valor de las existencias es la 600, ¿vale? Aquí pone 624 es porque es verdad que pone 624, al final es un grupo 6, pero no me gusta, tenéis que utilizar la 600, ¿vale? Porque al final si tú estás comprando mercadería será más 600, si estás comprando materias primas 601 será más 601, si estás comprando envases será más 602, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque para luego los márgenes de beneficio que se deben de calcular es muy importante tener esto bien contabilizado. Y cuando pasamos a hablar de transporte del personal, ¿vale? Es gasto del ejercicio, pero no es una 624, porque la 624 es el envío de mercaderías, no personas, ¿vale? Ni siquiera billetes de avión, tren, combustible de nuestro uso. Para ello utilizáis la 629 o como mucho, para el tema del personal, podéis utilizar la 649, que vamos a ver después, que es otros gastos sociales, ¿vale? Eh, Normalmente cuando alguien lee que es transporte del personal, pues porque la empresa tiene, no sé, contratado un servicio de autobuses para llevar a sus trabajadores a la empresa, es un gasto social, entonces lo lleva a 649. Esta o esta la daré como buena, 629, 649, ¿vale? Los billetes de avión sí que son más de la 629, otros servicios. Ejemplos. Contratamos a un transportista para llevar una partida de mercaderías a un cliente. El precio es de 300 euros, por lo que tengo es un gasto de transporte con su IVA a el transportista que le debo 363 euros. Ahora, contratamos a un transportista para que nos traiga una máquina que hemos comprado. El precio del servicio es de 200 euros. Yo tendré contabilizada mi máquina previamente en la 213 con su IVA, ¿vale? A proveedores de inmovilizado. Este transporte, para traerme esta máquina, lo que hace es aumentar el valor de la máquina. No es un transporte. Y esto sí que lo tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Hay algún ejercicio para que practiquéis. En este primer examen no va a salir demasiado porque lo veremos más con el tema de inmovilizado. Más ejemplos. Un transportista nos trae una partida de materias primas que hemos comprado. Entonces, yo he pagado por mis materias primas un importe y el precio es de 300 euros. Lo correcto, fijaros, es lo que está en negrita, 601, ¿vale? 601 compra de materias primas porque es más valor del importe. Pongo la 624 porque realmente os puede dar a entender que es un transporte, pero no es un transporte, ¿vale? Es compra de materias primas, 300 euros. Es más valor de esas compras que he hecho anteriormente. Y por último dice, una estación de servicio nos envía la factura correspondiente al repostaje del mes de uno de nuestros vehículos comerciales. Esto es el combustible. El combustible normalmente es un suministro. Entonces no es una 624, sino que es una 628. ¿Vale? 2.500 euros, 525 proveedores. Arriba os he puesto 629, pero lo correcto es que en suministro sea 628. ¿Vale? Bien, la siguiente que vamos a ver es primas de seguro. En las primas de seguro ya conocéis los seguros cuando cubren
el envío de mercancías, lo hemos visto incluido en facturas. En ese caso, sí que llevan IVA porque están incluidas en facturas y porque es un seguro que cubre el envío de unas mercaderías. Pero luego estamos hablando de estas 625 primas de seguro, que son primas de seguro, excepto los seguros de accidente o salud de los trabajadores. Cualquier prima de seguro que tenga que pagar las empresas. Pues como puede ser de sus camiones, de sus furgonetas, de sus locales, de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Entonces, tipos de seguros, vais a encontraros que sean para el personal de asistencia sanitaria, debido a accidente, que la empresa pague ese tipo de seguros a sus trabajadores. Aquí hablaríamos de la 649 y otros que es ya la 625, ¿vale? Que serían de daños, incendios, robo, etcétera, responsabilidad civil, multirriesgo de vehículos, que utilizaremos la 625. Todos ellos son exentos de IVA. Entonces, las primas de seguro normalmente nos hacen el cargo en el banco. Por tanto, casi todo va a ser pagamos por banco, el recibo del seguro, de la furgoneta. 250, pues 625 contra banco. Si tuviéramos factura, que es lo que os pongo aquí, sí que recomendaría que utilizáis la 410 porque también es importante reflejar las primas de seguro para modelos, para el modelo 347, etcétera. Pero siempre y cuando pues superen los 3.005,02 euros. ¿Vale? Pero nosotros pues prácticamente pues las primas de seguros podéis ponerlas en los ejercicios contra banco. Luego tenemos un ejemplo en que pagamos el banco del seguro accidente que tenemos para nuestros trabajadores. En este caso, fijaros que es la 649. En estos ejercicios tenéis que empezar a identificar qué tipo de gasto es, si es un grupo 62, si es un grupo 64. ¿Por qué? Porque en la cuenta de pérdidas y ganancias, esto y esto no va al mismo sitio, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar los tipos de gastos para que cuando una empresa saca sus cuentas de pérdidas y ganancias para ver cuál es el resultado, le gusta saber cuánto ha gastado en seguros, cuánto ha gastado en personal, cuánto ha gastado en compras, cuánto ha gastado, ¿vale? O sea, que tiene que estar bien separado. Y esto es lo que se trata, esta unidad sobre todo es de eso. Hay muchos gastos, muchas cuentas y tenéis que empezar a trabajar con ese cuadro de cuentas a diferenciar qué tipo de gasto estáis contabilizando. Pasamos a la 626, que serían los servicios bancarios. En este caso estamos hablando de las comisiones, grabaros esto, cobradas por los bancos, mantenimiento de cuentas, transferencia, cobro de efectos, etcétera. Respecto al IVA, en este tipo de gastos, la regla general es que son exentas, ¿vale? Mantenimiento de cuentas por operaciones de pago-cobro, por estudio o formalización de préstamos, que nos cobran una comisión de apertura, de estudio, por descuento de efectos, otras. Pero hay excepciones respecto al IVA. Sí que hay comisiones que incluyen IVA, como es la gestión de cobro de efectos. Esos efectos comerciales que ya conocemos, yo los llevo al banco y le digo que me gestionen ellos el cobro. ¿Vale? Muchas veces puede ser que incluso te adelanten ellos el dinero, lo cobren ellos, etcétera. Pero vamos a centrarnos en la gestión de cobros, que ellos cuando llega el día lo cobran y por hacerte ellos la gestión del cobro, pues te cobran una comisión con IVA. ¿Vale? Estas son las que vamos a ver, las que vais a hacer más ejercicios. Luego vamos a ver un ejemplo. La compraventa de oro de inversión se hace a través de bancos y esa compraventa de oro de inversión lleva asociada unas comisiones que llevan IVA. Si alquiláis cajas de seguridad en el banco, pues porque tenéis algo que no queréis tener en casa por miedo a que os lo roben o lo que sea, pues podéis ir a alquilar una caja de seguridad. Es como si fuera un alquiler y mes a mes pues te cobran una comisión del alquiler y lleva IVA. Y por leasings o factorings. El leasing también lo veremos con el tema del inmovilizado. Vamos a ver ejemplos con números que siempre os ayuda un poquito más. El banco nos cobra 100 euros en concepto de gastos de mantenimiento de la cuenta, pues simplemente 626 contra banco. Esto no lleva IVA porque es un gasto de mantenimiento. Ahora bien,
Hace un mes mandamos al banco una letra de 50.000 euros en gestión de cobro. En el día de hoy se produce el vencimiento, la entidad nos ingresa en cuenta su importe descontando una comisión del 0,2. ¿Vale? Eh, Cobramos 50.000 euros de una gestión de cobro que había contabilizado en la 431, ¿vale? Cuando se lleva a gestión de cobro es el 2, pero bueno, si ponéis 431 sobraría, o 430, cobro 50.000 euros. De esos 50.000 euros que hace el banco, me cobra un 2% de comisiones, 626, 100. Y esa comisión lleva un IVA soportado, ¿vale? 21. Es decir, que al final en el banco que me van a ingresar 50.000 menos 121 euros, 49.879. Podéis hacerlo en dos asientos, ¿vale? Lo voy a hacer aquí un poquito aquí abajo. El primer asiento sería, por ejemplo, pues el cobro de la letra, ¿vale? Cobro 50.000. Y después el banco me cobra una comisión de esa letra, los 100 euros que llevan un IVA que me descuenta aquí. Ojo con esto, ay, perdón, ojo con esta porque es cierto que os dejo hacerlo así, pero aquí hay un IVA soportado y os lo pongo aquí, ¿vale? En la realidad, cuando contabilicéis este tipo de comisiones, sería conveniente que no hagáis esto, sino que hagáis una 410, pues no sé, del banco que sea, BBVA, ¿vale? ¿Para qué? Porque al final, si yo aquí me cobran 121, de otro gestión de cobro me cobran otros 100 y voy sumando, podría superar los 3.005 euros que me obliga a declarar que el BBVA me ha cobrado comisiones en el 347 por mayor valor de 3.000 euros, ¿vale? Pero bueno, como estamos enseñándonos, podéis ponerlo directamente contra banco, este caso, ¿de acuerdo? Y podéis elegir hacerlo en un asiento o en dos, como vosotros lo entendáis mejor. Primero, siempre es importante cobrar ese efecto y segundo, os cobran la comisión o todo junto, cobramos, me descuentan al final que está entrando en mi banco, la diferencia, ¿vale? Elegid la que más os guste y entendáis. La 627, publicidad y propaganda. Creo que todo el mundo sabe lo que es la publicidad. Anuncios en radio, televisión, etcétera, etcétera. Y respecto al IVA, aquí sí que os lo tenéis que estudiar muy bien. El IVA será deducible, estamos hablando de IVA deducible y de IVA no deducible, ¿vale? IVA deducible la publicidad en general, pues que hagan en televisión, en radio, en periódicos, en revistas, en vallas publicitarias, etcétera. Luego, obsequios a clientes por menos de 200 euros, ¿vale? Objetos publicitarios se refiere esto, bolis, calendarios, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una factura de bolis ahora que viene Navidad, que voy a regalar calendarios y bolis, y la factura, el total, son 1.500 euros, ¿me puedo deducir el IVA? Sí, sí que me puedo deducir el IVA. ¿Por qué? Porque yo habré hecho, no, 1.500 euros no es un único calendario para un único cliente. Habré hecho, no sé, 500 bolis y 500 calendarios. Es decir, que el importe unitario, ¿vale?, es inferior a 200 euros. Eso es lo que quiere decir menos de 200 euros, ¿vale? Que a un cliente no le hagas un regalo de más de 200 euros. No suele ser el caso. Es decir, que objetos publicitarios, una factura normal, se va a poder deducir. Ah, si yo me voy y hago un boli que lleva, no sé, diamantes incrustados, pues obviamente si hago un único boli que me cuesta 800 euros para un único cliente, pues no voy a poder deducirme el IVA,
¿vale? Os he exagerado un poquito para que entendáis lo que quiere decir eso de obsequios a clientes por menos de 200 euros. Deben de ser objetos publicitarios y que sean por valor unitario que no superen ese importe, ¿vale? Las comidas para empleados en la empresa también se pueden deducir el IVA, ¿vale? Esas comidas de Navidad, se de factura, etcétera, etcétera, y podemos deducirlo. Y comidas de negocio, siempre que se cumpla la ley. Es decir, que se produzcan en 3 semanas, que es cuando la ley establece que es nuestro horario laboral, y para un fin económico, es decir, que me reúno para dar un beneficio futuro a mi empresa. Si no, no podremos deducirlo, que es lo que viene aquí, el IVA no deducible. Las comidas de negocio si no se justifica que sea en relación a un beneficio. Regalos a clientes, que yo haga un regalo a cliente que sea mayor de 200 euros o que sea incluso inferior a 200 euros, pero que es un regalo que no tiene nada que ver. O entradas a espectáculos. ¿Y qué pasa con ese IVA no deducible? Pues como vimos al principio con las compras y ventas, no es que lo perdáis. Es decir, que si yo hago una comida de este tipo un sábado, pido la factura, pues muy bien, pero no te vas a poder deducir el IVA. Pues si la comida pone, ¿vale? Comida para cuatro, ¿vale? Un menú, 100 euros. El IVA, 10, 110 euros. No quiere decir que tú vayas a contabilizar solo los 100 euros, sino que tú has pagado 110 euros. El IVA no deducible lo que hace es que tu gasto de publicidad sea el total de factura. Es decir, el IVA no deducible es que no aparece 472, no podéis deducir esa 472, sino que todo el importe de vuestra factura será gasto, será 627, ¿vale? Es igual que, no sé, si compráis un reloj, como estábamos hablando antes, 300 euros con su IVA 63, 363 euros, ¿vale? El total factura. No quiere decir que vuestra publicidad solo vaya a ser, o regalos publicitarios, 627. No, será el total, ¿vale? Vamos a ver ejemplos que siempre lo vais a ver. Encargamos una campaña de anuncios en una radio local, ¿vale? Es publicidad en general, pues la factura 800 euros con su IVA 968. Invitamos a unos clientes a ver un partido de fútbol de primera división. Entradas a espectáculos, donde ponía que no podía deducir el IVA. Entonces, las entradas son 400 euros, el IVA va a ser no deducible. ¿Qué es lo que va a pasar? Vuestras 627 de publicidad y propaganda serán el total que habéis pagado, que son 400 más el IVA, 484. A proveedores, a quien le hayáis pagado o comprado esas entradas, le debéis los 484. ¿Por qué? Los proveedores les da igual que deduzcas o no deduzcas IVA. Ellos te lo tienen que cobrar y tú lo vas a pagar. Y ese IVA no se pierde porque no lo puedas deducir, sino que al final no puedes deducirlo frente a Hacienda, ¿vale? No deducible es frente a Hacienda, no puedes ir a Hacienda a decirle que te devuelva ese IVA, pero sí que has tenido un gasto, por lo tanto, lo que haces es sumarlo y tu gasto en publicidad pues es mayor, ¿vale? 628, suministros no almacenables, electricidad, agua, gas, ciudad, combustible, etcétera. ¿Por qué dicen no almacenables? Y hago también parón aquí. Un poco lo explico aquí abajo, ¿vale? Si la empresa almacena o hace inventario, ¿vale? O sea, que el suministro es inventariable, es porque utiliza esos suministros en su, no sé, proceso productivo, en su actividad, ¿vale? Hace uso en su actividad, ¿vale? Para su beneficio. Y si hace uso en su actividad, tiene que ir en el grupo 60, no puede ir en el grupo 62, ¿vale? ¿Cómo? Pues 601, materias primas, 602, envases, ¿vale? Etcétera, de otros aprovisionamientos, etcétera. Entonces, yo si por ejemplo almaceno combustible, porque resulta que tengo una empresa de camiones y tengo una pequeña gasolinera para ellos, a mí vienen y me traen el suministro de combustible, estaría en una 602 y no en una 628, ¿vale? Esto tenéis que también
tenerlo en cuenta, que leáis cuando hable de suministros si dice algo sobre qué se almacena, no se almacena, se hace inventario, no se hace inventario, etcétera. Porque de ahí va a radicar la diferencia de que este asiento sea de una manera u otra, ¿vale? Y que radique después de que tengáis bien o no el ejercicio. Por ejemplo, en este caso nos llega el recibo de la compañía eléctrica que pagamos a través de la cuenta corriente. Como no dice nada, es el suministro corriente de la luz. Pues 628, 600 con su IVA al proveedor, al acreedor por prestación de servicios. El combustible, por ejemplo, se contabilizará, lo que os he dicho, como 600, compra de mercadería, 602, si la empresa la necesita para obtener sus ingresos. Una empresa dedicada al transporte, que es únicamente de transporte, necesita gasoil para una máquina. Entonces, eh, necesitaréis 600 o 602 dependiendo del tipo de empresa. No todas las empresas contabilizan todo de la misma manera porque depende de la actividad. Y 629, otros servicios, pues es como la cuenta comodín de cualquier gasto que no esté incluido en las cuentas anteriores del grupo 62. Servicios no incluidos en otras cuentas como teléfono, internet, servicios de limpieza, consumibles de oficina, billetes de medio de transporte, tal. Con el teléfono e internet siempre me preguntáis, hay quien lo ve como un suministro y lo contabiliza en la 628, estará bien, ¿vale? Teléfono e internet lo veré como bien, tanto si me lo contabilizáis como 628 como 629, nunca como 600 ni 602 ni nada de eso, pero sí que es verdad que es un criterio contable, cada uno pues lo puede ver de una manera u otra. Tenemos contratada, ejemplo, una empresa de seguridad de un servicio de vigilancia de las instalaciones 24 horas al día. Recibimos la factura de este mes, 300 euros, pues 363, 363. ¿De acuerdo? Bien, resumen del subgrupo 62. Estas son las cuentas que hemos visto. Ahora voy a hacer hincapié en esta porque voy a explicaros un ejemplo con suplidos, ¿vale? Porque esto aparece después en el proyecto de empresa que tenéis que presentar al final del ciclo, ¿vale? Esto no lo tenéis que ver, periodificación, de momento esto no lo veis. Y termino este primer vídeo, antes de explicaros los suplidos, con 63 tributos, ¿vale? Solo vamos a ver la cuenta 631, que ya la conocéis, que es la de otros tributos. Se contabilizan los tributos con que la empresa es contribuyente, que no tengan asiento específico o en este grupo, o que no sean IVAs ni nada de eso. Contrapartidas, normalmente caja o banco, y si nos dieran factura o se quedara pendiente de pago, que no suele ser lo común, pues tendríamos que reflejarlo como 475, 410, acreedora por prestaciones de servicios. Los ejemplos más comunes son los tributos o tasas locales, IBI, impuesto de matriculación, licencias de apertura, de obra, etcétera. No se va a usar nunca, nunca, nunca para el IVA ni para el impuesto de sociedades o tributos que forman parte del precio de adquisición de activos. Nos cargan en cuenta el IBI correspondiente al local comercial, pues no está sujeto a IVA, 631, 400, contra banco 400, ¿vale? Bien, las nóminas os las haré ahora en un otro vídeo para que no se haga ya muy largo. Aquí tenéis bastante material para trabajar. Yo os haré un vídeo cortito sobre los suplidos. Cualquier duda, como siempre, sabéis que tenéis el foro y podéis preguntar y demás. Y entre todos los compañeros y yo, pues resolveremos dudas. Continuamos la unidad con otro vídeo.